5 años de licenciatura más 1 año de máster, ¿no? O sea, tuvieron 6 años de formación y después pues estuvo colaborando con el grupo de estructural que estamos aquí y, bueno, ni que decir tiene tampoco le voy a echar muchas flores, ¿no? porque está aquí delante, pero vamos, en privado pues le echaría unas cuantas más, ¿no? Pero, quiero decir, en privado con vosotros sin que estuviera él. Pero eso, pues digamos que dejó huella, ¿no? Durante su etapa como estudiante. Yo creo que todos los profesores que le dimos clase lo recordamos. Y después pues estuvo colaborando con nosotros en temas de geología estructural en colaboración con el Instituto Geológico y Minero, con proyectos de Emilio Puello, hasta que surgió la oportunidad de tener una beca de formación del personal investigador asociada a un proyecto de paleomagnetismo en Burgos. En la parte, hasta entonces, él había trabajado más en lo que es la geología estructural pura. Él es de Codos, de un pueblo de la provincia de Zaragoza, donde pasa la falla del río Grío y donde además pues, hay unas estructuras variscas bastante interesantes, y entonces el trabajo de fin de máster lo hizo sobre la estructura de la zona de Herrera, ¿no? Sobre la estructura varisca, digamos en estructural pura. Entonces, en los momentos estos en los que estuvo trabajando con Emilio Puello y estos proyectos que os decía del IGNE, pues se pasó un poco a lo que es el trabajar con geofísica, con perfiles de reflexión sísmica, y luego finalmente la beca de formación del personal investigador con la Universidad de Burgos pues se realizó o estaba encuadrada dentro de lo que es el marco de la investigación en paleomagnetismo. Sería, en este caso, la aplicación del paleomagnetismo, o sea, la reconstrucción de direcciones la obtención de direcciones paleomagnéticas para poder reconstruir la estructura mesozoica de cuencas que después se han invertido. Ahora mismo cuando vemos, yo me imagino que es lo que va a contar en esta charla. Después, bueno, la evolución postdoctoral ha sido presentó la tesis doctoral hace 2 años ya, ¿no? El tiempo pasa volando, y entonces la evolución postdoctoral pues ha sido como contratado como técnico allí mismo también, en la Universidad de Burgos. O sea, ahora mismo o hasta hace poco ha sido el responsable del laboratorio de paleomagnetismo, uno de los mejores laboratorios de paleomagnetismo del occidente europeo, diríamos, y ahora mismo pues tiene un contrato postdoctoral Juan de la Cierva aquí en el Instituto Geológico y Minero. Entonces, bueno, como os decía, me resulta difícil pues, hablar de Pablo porque hemos compartido tantas cosas, hemos compartido tantas diarreas ahí en el Atlas y tantos tallines también, ¿no? Primero el tallín y luego la diarrea, evidentemente, que bueno, que me resulta eso, complicado, pues eso, el contaros, pues, cuántas historias, digamos, geológicas y no geológicas en las que hemos estado envueltos en estos últimos 10 años, diría yo, ¿no? Entonces, nada, bueno, os dejo con él que os cuente un poco esa parte, digamos, que entraba dentro de la tesis doctoral y que yo creo que es muy interesante, ¿no? De cara a la aplicación del paleomagnetismo en muchos aspectos de la vida. Adelante. Bueno, pues gracias, Antonio, por la introducción y por recordarme este vídeo de esas andanzas con Pierre, que nos lo pasamos bastante bien. Bueno, como bien decía Antonio, os voy a contar alguna cosita en referente a lo que hice en la tesis, principalmente en el Alto Atlas Central en Marruecos. Y bueno, básicamente cómo podemos aplicar el paleomagnetismo como otra fuente de información para estudiar cuencas sedimentarias, cuencas extensionales posteriormente invertidas. Bueno, yo hice la tesis en Burgos y apliqué esta técnica que vamos a ver, que ya venía desarrollándose desde años antes en varias cuencas de Iberia, en Cameros, en la cuenca vasco-cantábrica. Nombrar a Juanjo, a Antonio, a Ruth, que quizá fueron un poco los que empezaron pues eso, en Cameros, la vasco-cantábrica, y luego más gente, Sara Torres, Benacer Mosaid, que también han hecho la tesis, compañeros míos que han hecho la tesis allí en Marruecos, y
bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar. Aquí una zona de Marruecos, estos contrastes entre una zona superárida y la Vega, con un montón de vegetación, un vergel prácticamente, o sea, en cuanto pones un poquito de agua, te aparece vegetación, cultivos por todas partes. Concretamente, este es un pueblo que se llama Afalut, que se llama, o sea, su nombre bereber significa manantial. Además, el manantial sale justo en un cabalgamiento, de ahí sale agua, nos echa la bronca. Llegamos como a las 5 o 6 de la tarde con un calor de todo el día y llegamos a la fuente del manantial y no se nos ocurrió otra cosa a una compañera a mí que meter un momento los pies en el agua. Enseguida unos niños nos dijeron que nos miraron como, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? Ya nos dimos cuenta de que claramente teníamos que salir. Ese agua luego la canalizaban por todo el pueblo y era la que utilizaban pues para beber ellos y luego para regar, etcétera. O sea que fue así un poco... Pero bueno, la situación fue así. Nos agotamos un poco y ya está. Bueno, los modelos de arena, los modelos analógicos, nos hablan un poquito de cómo es la evolución de una cuenca extensional que posteriormente se invierte. Aquí tenemos la serie Perarif, extensional, comenzamos la extensión, se nos empieza a formar la cuenca de Riff, se nos empiezan a formar estructuras en color negro, la secuencia sedimentaria sin Riff, con todas sus estructuras, las fallas, las variaciones de potencia, hasta que llega un momento en el que termina la extensión y comienza a comprimirse esa cuenca, que dará lugar a la cuenca invertida, la formación, o sea, las fallas se invierten, estas fallas normales pasan a ser fallas inversas, algunas de ellas restauradas, o sea, se producen pliegues, cabalgamientos, hasta que finalmente lo que tenemos es una cuenca sedimentaria invertida. Y esto es lo que nosotros, si nos acercamos a cualquiera de los sistemas montañosos que tenemos que nos rodea Zaragoza, podemos ver una cuenca sedimentaria invertida que tuvo una etapa previa extensional y que posteriormente durante el Cenozoico se ha invertido, ¿no? Pero para llegar aquí hemos visto que la evolución de esta cuenca ha sido compleja. Nos puede interesar querer conocer cosas sobre cómo era la etapa extensional, por ejemplo, o sea, las estructuras derivadas de la etapa extensional. Bueno, pues para ello tenemos diversas fuentes de información. Básicamente las primeras que como geólogos, a las primeras a las que vamos son a las observaciones geológicas de campo. Ir al campo, medir estratificaciones, analizar estructuras, ver pliegues, fallas. Aquí vemos unos pináculos arrecifales en el Bajo Ciense del Atlas. Discordancias, como esta discordancia intrajurásica asociada a este diapiro, al diapiro de Ikertsi, que luego veremos un poquito más en detalle. Cabalgamientos, aquí vemos el bloque inferior deformado, la traza de cabalgamiento iría como por aquí, y aquí el bloque superior con las calizas bajocienses cabalgando sobre las margas del Dogger. Para ello hay que ir al campo, medir. Aquí, bueno, Antonio ha sacado el vídeo con cosas previas, pues estas son todavía más previas, era de cuando estábamos con Carlos en el corte de Visuela, en la carrera, en el primero y segundo de carrera. Con estas observaciones podemos hacer esquemas de campo, como el de aquí de Andrés, de otra calidad de campo. Hay que levantar columnas sedimentarias, valorar la potencia, variaciones de potencia a lo largo en diferentes zonas, observar fallas, aquí con Alejandro Montañés, en la falla de Río Grío, etcétera. Pues todo es el trabajo de campo que podemos hacer, realizar cartografías para poder reconstruir la estructura, y con estos cortes geológicos también los podemos restituir a un momento previo, simplemente llevando a la horizontal las capas, y podemos estimar con ello pues, el acortamiento que ha sufrido la zona debido a la inversión de la cuenca. Más fuentes de información pueden ser modelos analógicos de cuencas actuales con mayor complejidad, en el que metemos siliconas para modelizar procesos alocinéticos, o también hacer sísmica en cuencas sedimentarias actuales que nos dejan ver cómo es la estructura asociada solo a la extensión en una cuenca que no ha sido invertida y por tanto no aflora en superficie. Pues bien, con todas estas fuentes de información podemos llegar a conocer la estructura
de ciertas cuencas sedimentarias, plantear modelos como es, por ejemplo, este modelo para la cuenca de Cameros. Pero en este caso existe una solución única. Bueno, pues es un ejemplo clásico en el que se han realizado diferentes interpretaciones para explicar la cuenca de Cameros en cómo fue su evolución o su geometría durante la etapa extensional. Es decir, con lo que vemos actualmente podemos llegar a diferentes modelos que a veces son contrapuestos entre sí. Por tanto, podemos acudir para resolver estos problemas a otras fuentes de información, como puede ser el palomagnetismo, y es como lo que vamos a ver a lo largo de la charla. El campo magnético terrestre, o sea, la Tierra tiene un campo magnético que, además de protegernos de todos los vientos solares que nos vienen del Sol, por ejemplo, tiene una geometría que conocemos y que la podemos utilizar como referencia espacial. La podemos utilizar como referencia espacial con una brújula, simplemente para orientarnos, para medir unas capas, etc. Pero también la podemos utilizar para estudiar el campo magnético previo, o sea, palomagnetismo, la palabra paleo de antiguo. Esto sería, o sea, el campo magnético es un campo dipolar que conocemos su geometría simplificada. Básicamente, las líneas del campo van de sur a norte y tienen diferente inclinación según la latitud. Una inclinación es vertical, las líneas de campo son verticales en los polos, horizontal en el ecuador y con inclinaciones intermedias en latitudes intermedias. Con inclinaciones negativas en hemisferio sur, inclinaciones positivas en el hemisferio norte, ahora que estamos viendo una polaridad normal. Sería lo contrario en los momentos de polaridad inversa del campo magnético terrestre. Este campo magnético, además, gracias a, o sea, puede quedar registrado dentro de, es una información que tenemos dentro de la roca, es información, por tanto, también geológica, por llamarlo así de alguna manera, y esto gracias a que una serie de minerales, los minerales ferromagnéticos, son capaces de registrar, de recordar esta información magnética del pasado que nosotros posteriormente vamos a poder medir. Destacar pues, la magnetita, la hematita y la queratina. La magnetización en una roca se puede adquirir por diferentes mecanismos. Podemos diferenciar así a grosso modo entre magnetizaciones primarias, por ejemplo, una magnetización dipetrítica, que es cuando una roca sedimentaria se está formando, están cayendo las partículas, se están sedimentando las partículas, pues dentro de esas partículas hay partículas ferromagnéticas, que son estas partículas negras. O también durante los primeros estadios de la diagénesis, por acción bacteriana o otros procesos, están creciendo partículas ferromagnéticas que se fijan en base al campo magnético terrestre que hay en ese momento y ya lo guardan, lo almacenan. Lo mismo la magnetización térmica, cuando una roca se nos está enfriando, por encima de una serie de temperaturas, los cristales son estables, los momentos magnéticos no son capaces de alinearse o de recordar el campo magnético terrestre presente en ese momento, y a medida que se enfrían, ya fijan esa señal, que será la que nosotros posteriormente vayamos a poder medir. Por otro lado, hay otro paquete importante de mecanismos de magnetización que son las magnetizaciones secundarias, es decir, las que se adquieren en el momento posterior de la formación. Y estas son las que nos interesan especialmente a nosotros y que vamos a tratar en esta charla. De hecho, luego explicaré este mecanismo concreto con un poquito más de detalle. Es decir, magnetizaciones que se adquieren cuando se forma la roca o en un momento posterior. Bueno, lo primero que hay que hacer en cualquier estudio palomagnético es ir a muestrear. Aquí está Vanessa en el curso de palomagnetismo del máster hace unos cuantos años, Elisa, muestreando el garum en Serradui, ayudada por Edu, porque hay que refrigerar la broca a medida que perforas, entonces se forma un barrillo y eso hace que deslices para abajo rápidamente. O sea, es necesario, no está solo por la foto. Estas muestras, después de perforarlas, o sea, lo que hay que hacer es orientarlas. Necesitamos orientar las muestras para poder orientar luego la información magnética que tengamos de esas muestras. Y aquí vemos el agujero que queda una vez extraído el testigo. Si veis esto por el campo alguna vez, es que ha pasado algún palomagneta por allí ya, que son bastante habituales, si os fijáis. Bueno, una vez que tenemos las muestras, nos las llevamos al laboratorio, las cortamos con el tamaño estándar, y aquí está Juanjo en el laboratorio de Burgos. O sea, este es el magnetómetro que nos permite obtener la señal magnética presente en las rocas. Con una serie de tratamientos de desmagnetización, somos capaces de obtener una serie de direcciones. Generalmente trabajamos para una misma estación,
medimos más o menos 8 o 10 muestras y calculamos la dirección media. Pues bien, podemos hacer esto en diferentes estaciones, por ejemplo, si estuviésemos estudiando un pliegue, y lo que tenemos es un vector magnético, es decir, además de la información geológica que teníamos en este pliegue, que era, por ejemplo, la estratificación, pues tenemos una información añadida que es el vector palomagnético, con el cual vamos a poder jugar, vamos a poder hacer restricciones geométricas, etcétera, igual que lo hacemos con la estratificación. Bueno, volvemos a la remagetización. Lo voy a explicar un poquito más en detalle porque es con lo que trabajamos o con lo que vamos a trabajar a lo largo de la charla. La roca puede originalmente tener una magnetización primaria, aquí una serie horizontal que registra cada estrato, pues momento de polaridad inversa, polaridad normal, y a medida que transcurre el tiempo, a esta roca puede verse afectada por diferentes fenómenos y lo que hace es borra la señal magnética previa y se registra una señal magnética nueva acorde a este nuevo momento, o sea, acorde al campo magnético terrestre en este momento. Hay diferentes mecanismos de remagnetización, ahí me interesa la remagnetización de origen químico, que básicamente es que por un proceso dado hay una formación autogénica, hay una neoformación de minerales ferromagnéticos en la roca, y a medida que van creciendo, a medida que pasan por un determinado volumen crítico, se hacen estables magnéticamente y ya no registran, queda registrado el campo magnético terrestre de ese momento de crecimiento, de ese momento de formación de cristal. Aquí vemos una partícula en microscopio electrónico de unos estratos magnéticos que hicimos en las calizas del Atlas. Las remagnetizaciones hay que pensar que es un fenómeno que es bastante común, es bastante global. Aquí vemos la distribución de remagnetizaciones químicas en carbonatos de diferentes edades a lo largo de la Tierra que se han estudiado y vemos que son bastante numerosas. Aquí concretamente todas las de Iberia que han estudiado principalmente gente de aquí de Zaragoza y de Burgos, la del Atlas y otras tantas. ¿Por qué se producen estas remagnetizaciones? Bueno, pues están asociadas principalmente al enterramiento, bueno, están relacionadas, la temperatura es un factor crítico. A medida que aumenta la temperatura, la temperatura es el que desencadena que se den esta serie de procesos, como puedan ser transformaciones de los minerales de la arcilla o bien la maduración de materia orgánica con presencia de sulfuros, y esto lo que produce es generación de magnetita. Ambos procesos generan magnetización, generación de magnetita. Mirad, aquí tenemos un modelo que nos compara la temperatura en una cuenca con la mineralogía que se va formando. Esto es un modelo para lutitas. En calitas no se termina de comportar igual, pero más o menos funciona. Cuando las lutitas inicialmente, el mineral ferromagnético predominante es la grafita. Cuando empieza a enterrarse y la temperatura sube por encima de los 50 grados, la grafita en negro empieza a destruirse en favor de la formación de magnetita en color rojo. Alcanza su máximo aproximadamente en 200 grados y empieza a transformarse en pirotina a partir de esa temperatura hasta los 300 grados, donde ya dominaría, digamos, la pirotina. Pues bien, esta es un gráfico que muestra la cristalinidad de leyita en Marruecos, la cuenca de Marruecos, para las margas plancienses, y vemos que en la zona central de la cuenca todos los valores nos indican temperaturas que rondarían los 150 o hasta los 300 grados, lo cual nos mete directamente en la ventana de la magnética. Es decir, un sitio propicio está, como cualquier otra cuenca, como muchas otras cuencas sedimentarias, para la neoformación de magnetita en los momentos de la diagénesis tardía. Además, casualmente, si este aumento de temperatura está asociado al enterramiento, el momento en el que mayor espesor de serie encontramos es justamente al final de la etapa extensional y en el momento anterior a que se produzca la inversión de la cuenca, cuando empieza a erosionarse. Es decir, justo en este momento sería el momento propicio para que se nos desarrollase el crecimiento de más material ferromagnético. Por tanto, no es casualidad que las remagnetizaciones nos separen la etapa de cuenca con la etapa de inversión. Por tanto, si nosotros vamos al campo y analizamos este pliegue, vemos aquí estos vectores palomagnéticos que hemos analizado y tenemos nuestra referencia. Cuando tenemos la referencia de la remagnetización,
Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de restituir, podemos restituir este pliegue a la horizontal directamente, o podemos restituir los vectores palomagnéticos, que sería un estado intermedio, y esto nos está hablando de cómo era la estructura en un momento posterior a la extensión, es decir, estamos quitando a la estructura actual la influencia de la inversión y podemos tener una imagen de cómo era la geometría derivada solo de la extensión. Por tanto, utilizamos la rematización como un control geométrico de la estructura precomprensiva. Bueno, y ahora vamos a ver cómo aplicamos todo esto a la cordillera del Atlas. El Atlas es una cuenca intraplaca que se desarrolla aquí en el norte de África, rodeando al cinturón alpino mediterráneo. Y bueno, presenta unos 2.000 kilómetros de longitud aproximadamente. La dirección que veis ahí es este-noreste, oeste-suroeste. Hay zonas en las zonas más anchas, descontando el Atlas de Túnez, las zonas más anchas alcanzan aproximadamente 100 kilómetros de anchura. Y su evolución geológica, básicamente, la he sintetizado aquí. Tras la compresión y la orogenia varisca, se produce un periodo extensivo. Os sonará mucho a todas las cuencas ibéricas, porque es bastante similar a las cuencas que conocemos. Durante el Triásico se nos forman una serie de semigravels y el depósito principal de conglomerados, de areniscas y también gran cantidad de vaporitas y de arcillas. Aquí tenemos el Triásico discordante sobre los materiales paleozoicos en el corte de Marrakech. Bueno, con el depósito tan importante de vaporitas, parece que fueron generalizados los procesos diapíricos. Aquí tenemos el diapiro de Musa, con colores, no se ven muy bien, pero bueno, colores más rosados. Aquí estamos viendo las luchitas y una importante cantidad de basaltos del camp, que son estos colores más verdosos que vemos a lo largo de todo el núcleo del diapiro. Durante el Jurásico, la cuenca se abre, y debido a la apertura de Tetis, la cuenca sufre una profundización y se pasa a una sedimentación principalmente carbonatada. La subsidencia en esta cuenca es importante y se alcanzan espesores en algunas zonas de varios kilómetros por encima de los 8 o 9 kilómetros de pila sedimentaria total. Aquí vemos las margas alanieses, vemos que la potencia de esta serie es considerable. Y al final, en el Jurásico medio, se da paso de una sedimentación principalmente marina a una sedimentación continental, que viene marcada, expresada por estos colores más rojos que vemos aquí en el centro desinclinal de Annecy. Finalmente, en la etapa extensiva, al final del Jurásico y durante el Cretácico, tenemos un nuevo evento ígneo con la intrusión de materiales máficos, con gabros y también diques y coladas basálticas que podemos ver en algunas zonas. A mitad del Cretácico, aproximadamente 100 millones de años, se produce el evento de la rematización que encontramos en el Atlas. Luego veremos un poquito más de ella. Y finalmente, durante el Cenozoico, se nos produce la inversión de la cuenca y la estructuración como la podemos ver actualmente. También con una importante actividad ígnea en la zona. Por tanto, veíamos que tenemos ese modelo que veíamos al principio, ¿no? Una etapa inicial de deformación asociada a la extensión, una segunda etapa de deformación y la rematización que nos separa ambos estadios, con lo cual es ideal para restituir una y otra, que es lo que vamos a hacer. Bueno, un poquito más de cerca, el área, el centro Atlas, el Alto Atlas Central, que es la zona donde desarrollo mi tesis, se sitúa en esa zona del Atlas marroquí. Y bueno, está caracterizada principalmente por materiales jurásicos, tanto del Díaz como del Dogger, importantes series sedimentarias, como ya decía, muy potentes. Aquí vemos el núcleo de las diferentes estructuras, en colores, que está ocupada, vemos que son núcleos bastante anchos porque están ocupadas por materiales bastante competentes, como son gabros y basaltos, y a veces también aparecen frutitas o sales. Estos son 3 cortes que se han hecho para zonas bastante similares. Vemos nuevamente que aunque la geología es la que es, pues a veces las interpretaciones pueden ser diferentes, desde la de Poisson con
en la que los cabalgamientos tanto de basamentos como de coberteras son bastante importantes. Un modelo de tectónica de pirogresa más bien el de Teisel y en el de Michard, donde vemos que los procesos diapíricos marcan prácticamente la geometría de portes. Entonces, bueno, tenemos tres soluciones diferentes para una misma zona. Aquí vemos un poquito más en detalle la cartografía, colores azulados, materiales jurásicos marinos. En el núcleo de los inclinales, estos colores anaranjados y amarillos son los sedimentos jurásicos continentales, cuando ya se da paso a la continentalización, principalmente en el batoniense. Y en el núcleo podemos ver en colores verdes todos los gabros, vemos que los afloramientos de gabros son muy importantes. En colores más bien granates serían los basaltos del Triásico, del Camp, y en colores rosados los materiales eutícticos y evaporíticos del Triásico. Algunos detalles de la geología de la zona. Este es el flanco del núcleo del anticlinal de Tarraf. El núcleo lo tendríamos al norte, flancos con buzamientos altos, con estructuras menores en el mismo. Un ejemplo similar, el anticlinal de Tassén, el núcleo estaría también al norte, y vemos el flanco sur con buzamientos elevados y pliegues menores en dicho flanco. Estas estructuras, que son bastante apretadas, estos anticlinales están separados por anticlinales más bien laxos. Aquí vemos uno de estos inclinales, en los cuales se desarrolla foliación, bastante penetrativa muchas veces, en este caso subvertical. A veces estos inclinales son más bien angulosos. Y bueno, aquí vemos un detalle del anticlinal de Tarraf, que veíamos anteriormente en la segunda foto del anticlinal, que era más o menos aproximadamente por aquí. Y vemos núcleos bastante extensos. Todo esto son materiales jurásicos, o sea, materiales ígneos jurásicos, todos los gabros, que quizá es lo que impide que el anticlinal se cierre durante la inversión. Flancos muy verticalizados cerca del núcleo, pero que rápidamente dan paso a un sinclinal bastante, o sea, zonas tabulares bastante horizontales, subhorizontales. Otro ejemplo de una de estas estructuras, el anticlinal de Timeduin. En este caso, dominan principalmente los materiales triásicos frente a los jurásicos, a los gabro-jurásicos. Principalmente hay basaltos y también evaporitas y lutitas. Esta foto, o sea, desde este flanco, desde esta zona de aquí, perdón, de aquí que pasa el camino, está hecha esta foto. Vemos aquí el flanco que todavía sigue buzando, pero rápidamente da paso a extensiones, a grandes extensiones subhorizontales. Y esto sería básicamente la pauta que marcaría la geología de la zona. Un ejemplo de uno de los diapiros, quizá este diapiro es muy bonito de ver porque es pequeño y se ven como muy bien las cosas. Está, como ya veis, la ausencia de vegetación pues permite ver la geología de Tarraf de manera bastante, o sea, de manera muy buena. El núcleo dominado por basaltos triásicos, de colores más verdosos, también lutitas rojas del Triásico, y aquí en el flanco en el que podemos observar diferentes discordancias asociadas precisamente a la actividad diapírica del mismo durante el Jurásico. Otra discordancia asociada al diapiro de Kersi en materiales jurásicos que nos están evidenciando ya una actividad diapírica durante el Jurásico. Bueno, si vemos la estructura en dos perfiles en esta zona, en la zona más occidental, lo que vemos son una zona bastante tabular que está limitada por estas estructuras, por estas ridge, que se les suele llamar, por estos anticlinales, que concentran prácticamente toda la deformación que tiene su núcleo formado por rocas ígneas, ya sean jurásicas o triásicas, y en medio estas zonas bastante horizontales, con estos inclinales amplios, lapsos donde se acumula una potencia importante de sedimentos. En la zona más oriental, en esta zona, la tectónica de cabalgamientos es un poquito más dominante que la anterior. Bueno, pues en el Atlas hay varios problemas sin resolver, o que hemos tratado de resolver nosotros con el palomaretismo. Me voy a centrar en dos de ellos. Por un lado, bueno, aquí vemos una de estas estructuras, y la voy a comentar porque da origen a uno de estos problemas que estaban sin resolver. Esto es el núcleo del anticlinal de Amagmag. Todo esto de colores verdosos son gabrojurásicos. Aquí tenemos otra estructura, materiales jurásicos marinos y materiales jurásicos batonienses. Y aquí vemos otros más materiales sedimentarios con un color rojo,
en su día, cuando empezaron a estudiar el atlas, pensaron que tenían la misma edad que estos materiales sedimentarios. Estos materiales rojos están discordantes sobre los gabros. Por tanto, si estos sabían que era batoniense y esto estaba discordante sobre los gabros, decían, pues esto se nos asumó parcialmente al menos durante el Jurásico para que se sedimenten estas capas rojas que son discordantes sobre los gabros. Pues esta observación fue una de las principales que dio lugar a una controversia, a una problemática que vamos a tratar de resolver, que es si esa foliación tectónica que veíamos, o sea, si ha habido un evento compresivo jurásico que asumió parcialmente la cadena, que sería responsable de esta discordancia. ¿Veis? Aquí la daban como caloriense o gualdiense, estos materiales rojos, estos eran los otros rojos que veíamos los batonienses. Y aquí vemos la foliación cartografiada, que en ocasiones parece que pudiese, cuando está cerca de gabro, se ven ciertas foliaciones que ellos pensaban que pudiese estar relacionada con la intrusión de los gabros y todo lo demás. Y por otro lado, también vamos a tratar de analizar cuál es la importancia de los procesos alucinéticos dentro de todo el desarrollo de la estructura de la estructura que vemos hoy en día en la planta. Procesos alucinéticos en la etapa de cuenca y también en la etapa de inversión. Por tanto, este es el panel que nos encontramos. Cuando se nos ha desarrollado la foliación, si en el momento extensional, en el momento compresivo, y la importancia de los procesos alucinéticos. ¿Cómo nos ayuda el palomagnetismo a esto? Pues bueno, ya lo veíamos un poquito antes. Estos son los resultados de las direcciones palomagnéticas que hemos encontrado en el atlas, bueno, algunos de ellos. Y lo que vemos es que antes de realizar, o sea, in situ, tal y como encontramos las direcciones las encontramos bastante dispersas. Si restituimos a la horizontal las capas, que es una técnica bastante común en palomagnetismo, vemos que las direcciones no se agrupan tampoco mucho más, siguen estando dispersas, con lo cual parece que tenemos que buscar un punto intermedio entre ambas. Bueno, pues por una serie de procesado, lo que hacemos es obtener la dirección de referencia a la que deberíamos restituir, es decir, la dirección de la remagnetización, la dirección que tenía el campo en el momento de remagnetizarse, y llevar todas estas direcciones a esa dirección. Entonces, si tenemos la situación actual, tenemos la restitución total. Aquí vemos en esta imagen los vectores palomagnéticos, en morado esa dirección a la que de rematización, la dirección a la que tenemos que restituir. Si la capa la llevamos a la horizontal, nos pasamos. Entonces tenemos que ir a un punto intermedio. Y aquí en color azul lo que obtenemos es la capa en el momento de rematizarse, es decir, podemos conocer el palomuzamiento de esta capa. Y de esa manera, aplicándolo a todas las estaciones, podemos restituir la estructura en el momento de haberse rematizado. Por lo tanto, vamos a aplicar esto al primero de los problemas, que es el desarrollo de la foliación. Aquí vemos un ejemplo de campo de cómo es esta foliación que podemos encontrar en el atlas, así como esta misma en lámina delgada. Lo primero que hicimos fue analizar en campo las relaciones que había entre el plegamiento y la foliación. Es decir, tratar de saber si la foliación estaba relacionada genéticamente con el pliegue, si la foliación era previa al plegamiento, como podríamos esperar de una foliación temprana, es decir, si veíamos la foliación plegada, o si la foliación era posterior a alguna de las estructuras que veíamos. Pues por tanto, lo primero que hicimos lo primero era analizar estas relaciones. Y luego, en esos mismos pliegues, hacer palomagnetismo. Ver si el pliegue era jurásico o el pliegue era post-rematización, era antiguo. Y con eso tratar de saber la edad relativa de la foliación con respecto a la rematización. Pues bien, inicialmente pues eso, hicimos el análisis de campo, aquí algunos detalles de campo de la foliación, y hay distintos tipos de foliación, pero siempre parece que está relacionada con el plegamiento general de la zona. Aquí, por ejemplo, a lo largo del perfil de Timeduin, algunos ejemplos, por ejemplo, de este pliegue en el que desarrolla foliación, y este pliegue, tras aplicarlo, tras hacer el estudio palomagnético, lo que vemos es que las direcciones se agrupan cuando lo llevamos a la horizontal del pliegue. Es decir, el pliegue es post-rematización, con lo cual, si el pliegue es posterior a la rematización y la foliación está asociada al pliegue, la foliación también es posterior a la rematización. Otro ejemplo
Esta zona está dominada por pliegues bastante angulosos, pliegues en caja, con foliación de plano axial. Y bueno, cuando restituimos la estructura general, al restituir las capas, restituimos también los vectores y también restituimos la foliación, podemos ver varias cosas. Por un lado, en la estructura es principalmente por rematización, es decir, está la estructura actual, con lo cual se nos ha formado debido a la compresión alpina, y también que cuando restituimos la foliación, pues no tiene mucha consistencia geométrica con estas protoestructuras o estos protoanticliniales que nos indica el panomagnetismo que podrían haber sido formados de manera incipiente o bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo el plegamiento de la estructura es también por 100 millones de años, con lo cual la foliación en esta zona es por 100 millones de años. Por tanto, tras analizar diferentes estructuras, diferentes perfiles, siempre frente a esta cuestión de si la rematización, o sea, la foliación era previa o posterior a la rematización, pues siempre nos indicaba que la foliación era postdatada a la rematización, con lo cual la foliación era compresiva. Sobre los materiales estos discordantes que hablaba antes, luego posteriormente se han podido datar con carofitas y son materiales paleocenos. Inicialmente por similitud de facies le llevó a esa confusión, pero un estudio más detallado pues ya resuelto todo esa altura también. Y bueno, y cómo aplicar esto también para el análisis de otras estructuras como son los diapiros, los wall, los muros de sal, y cómo se desarrollaron tanto en la etapa de cuenca como en la etapa compresiva. Pues para ello tenemos un corte actual y lo que hacemos es un estudio palomagnético a lo largo de diferentes estructuras. O sea, realizamos diferentes perfiles a lo largo de... Aquí podemos ver el corte anterior y el núcleo de Tarraf, en el que vemos lutitas rojas, triásicas. Estos materiales más blanquecinos son estas mismas lutitas, pero que se han quemado un poco, han sufrido el efecto térmico de los gabros que han influido el núcleo del anticlinal. Y bueno, vamos a ver en detalle el anticlinal de Tulilin. Tulilin significa en bereber la blanca o algo así, o similar, que quiere decir, o sea, que hace referencia al color blanco que daban las sales que hay en su núcleo, que todavía las se extraían hasta hace no mucho tiempo. Bueno, este es el núcleo del diapiro, colores rositas más blanquecitos, los materiales lutíticos y evaporíticos triásicos. En este montecito de aquí tenemos basaltos y gabros tanto del Triásico como del Jurásico, y el flanco sur que está cabalgando sobre el norte tenemos el Lías, y en el flanco norte el Lías-Dogger y el Dogger, ya toda la zona arrecifal del Dogger. Pues bien, hacemos un primer análisis en el corte de la carretera, en el que lo que vimos fue una estructura similar a tal como esta, con un cabalgamiento convergencia norte, un pliegue bastante apretado asociado a dicha falla, y cuando realizamos la restitución estación a estación, pues nos queda la geometría de 100 millones de años. Vemos que todo el flanco norte tendría un buzamiento homogéneo hacia el norte y la parte sur, pues buzando de manera suave hacia el sur, por lo cual toda esta complejidad, todo este anticlinal muy apretado es debido a la compresión, pero ya tendríamos una estructura incipiente, un anticlinal incipiente en el momento previo a la magnetización. Haremos lo mismo en otras tres altos del centro del diapiro. Aquí vemos las flechas, son las direcciones palomagnéticas obtenidas, la referencia a la que tenemos que restituir, y tras restituir lo que vemos es un poquito lo mismo. O sea, la estructura estaba menos apretada que como la vemos hoy en día, pero la deformación ya era importante en el momento de la adquisición de la rematización. Vemos un basculamiento de la parte norte que podría estar asociada también a abanicos de capas, etcétera, asociados a la falla normal. Se nos dibuja también un sinclinal en el flanco sur y todo y todo es compatible con la migración de sales durante la actividad extensional debido a la diferencia, o sea, las importantes series potencia y las variaciones de potencia a un lado y a otro de la falla, que produciría una migración de las sales desde el bloque hundido hasta el bloque levantado. Es el anticlinal de Tisila, que es uno de
de los anticlinales estrella o de la estructura estrella de la zona de Milchit. Vemos el flanco norte bastante más laxo y aquí el flanco sur buzando de manera relativamente tendida y el flanco norte enseguida empieza a buzar bastante, 60-70 grados. Lo vemos aquí en corte, es este anticlinal. Y bueno, pues hicimos lo mismo, un estudio polomanético para ver esta estructura, cómo respondía a la deformación al final de la deformación extensional. Lo que vemos es que tras restituir, la estructura ya se había formado de manera muy importante en el momento previo a la rematización. Este es otro ejemplo. Este no es de mi tesis, este es de la tesis de Sara Torres, y que es el perfil a lo largo de Rich. La estructura actual, vemos una zona tabular que está limitada por estas estructuras. O sea, toda la deformación se concentra nuevamente en las estructuras, en las Rich. Cuando restituimos, observamos lo mismo, que gran parte de la deformación ya se nos había empezado a formar en el momento de cuenca. Por lo cual, es todo un poquito, en todos los sitios donde hemos ido analizando, hemos encontrado siempre más o menos la misma pauta. Termino con este ejemplo, que es la raíz de Q, en el que me quiero centrar en estas estructuras que se ven en el flanco norte. Vemos estos pliegues, o sea, vemos un flanco que buza de manera general hacia el norte y en el que vemos estructuras menores. Pues bueno, esta es la estructura actual, pero cuando restituimos, lo que nos queda es un flanco que todavía seguiría buzando hacia el norte, pero todas las estructuras menores desaparecen. Es decir, durante el Mesozoico, durante el Jurásico, se produce un basculamiento del flanco del anticlinal, y durante el reapretamiento se produce una serie, o sea, se produce un aumento de la complejidad de toda la estructura para acomodar el ajustamiento. Bueno, pues al realizar esto en una serie de todas las estructuras, lo que obtenemos es, del perfil actual, lo que obtenemos es una visión de cómo sería el atlas en el momento asociado, o sea, derivado de la etapa de cuenca, en el que vemos que la deformación asociada a la estructura ya sería importante, la relacionamos con importantes procesos diapíricos que estarían desencadenados por toda la actividad extensional que generaría pues, diferencia de espesor en cada uno de los bloques y migración de sales. Sí, pues un poco lo que acabo de decir, ¿no? Que la deformación ya en el Jurásico era importante. Por tanto, y a modo de resumen de todo esto, decir que encontramos remanentizaciones regionales en muchos sitios de la Tierra, es decir, no es algo puntual, no es algo que concretamente podamos estudiar aquí, sino que esto que acabamos de ver lo podemos aplicar en muchas zonas, porque se producen, o sea, estos procesos de rematización están asociados a un fenómeno bastante común, que es el enterramiento, el aumento de temperatura, que desencadena la neoformación de minerales ferromagnéticos. Además, esto lo vamos a tener generalmente, estos procesos lo vamos a tener generalmente separándonos la etapa extensional de la etapa compresiva, con lo cual nos permite poder, o sea, restituyendo la estructura, tener un control geométrico de cómo era esa estructura extensional, que de otra manera sí que es verdad que podemos inferir, pero con esto podemos cuantificar, podemos valorar los paludizamientos de las diferentes zonas, con lo cual creo que tiene bastante aplicación para tener una visión bastante más completa de la evolución de cuencas invertidas en general. Bueno, todo lo que hemos visto ahora son perfiles en 2 dimensiones que nos permiten estudiar procesos concretos o problemas concretos en la cadena. El siguiente paso que queríamos dar, o que estamos en ello, pues, con Antonio Teresa, la gente de Burgos, era pasar de los cortes geológicos en 2 dimensiones. Aquí vemos en colores azules la tesis de Benacer, en rojo las estaciones panométricas de la tesis de Sara y en blanco la mía. Pues la idea es, o lo que estamos haciendo es pasar de este 2D a un modelo en 3 dimensiones. Es decir, hacer un modelo 3D de la estructura actual y un modelo 3D de la estructura jurásica. Es decir, ver la cuenca jurásica, o sea, poder ver la cuenca jurásica, vamos, la cuenca jurásica,
Para ello, pues se han realizado una serie de cortes geológicos, o sea, en total unos 22 cortes geológicos, nuevas estaciones paleomagnéticas, muchos datos de butamiento para poder restituir la estructura actual también. También en zonas concretas, por ejemplo en el Sinclinat Nimsi, hacer esto mismo, pero en detalle, es decir, con más densidad de estaciones, realizar el modelo 3D de la estructura en momento actual y restituir. Y bueno, aquí este es un póster del Congreso de la EBU 2019 en el que podéis ver pues, todos los cortes geológicos hechos por Antonio. Y bueno, agradecer un poco a toda la gente con la que he compartido tiempo en el Atlas, ya sea de trabajo o también de vacaciones, que conseguí, bueno, ellos encantados y yo también, de ir al Atlas y compartir con ellos esta zona que tanto he disfrutado durante la tesis, haciendo campo o sea, tanto a nivel de geología como a nivel de experiencias. Bueno, se me olvidaba tratar, o sea, la problemática que poníamos al principio, ¿no? Que era la cuenca de Cameros, que había diferentes interpretaciones. Bueno, pues aquí fue uno de los primeros sitios donde se aplicaron, o si no el primero, donde se aplicó esta técnica de restitución para tratar de resolver el problema. Pues bien, esto es un trabajo de Cristina García de la Santa, si bien ya se habían hecho trabajos previos, no sé si el primero es de 2003 o algo así, o antes. Bueno, pues aquí podemos ver los vectores paleomagnéticos de o sea, esto ya, digamos, la estructura restituida, que avalan, digamos, el modelo, o sea, el modelo propuesto por Casas y Gil, que era el último de los que aparecía en el modelo anterior. Es decir, aquí, o sea, otra nueva aplicación otro ejemplo de la aplicación del paleomagnetismo para resolver. Y ahora sí que, pues, gracias. Bueno, así hay más tiempo para preguntas, ¿no? Bueno, tampoco ha sido corta, yo creo que la actitud adecuada, ¿no? Sí, ni larga ni corta. Bueno, eso, uno de preguntas. Yo si no... bueno, sí. ¿Has encontrado el mismo afloramiento que ha podido ver no. O sea, por un lado, cuando remantiza esta ropa, aumentas la intensidad muchísimo. O sea, está como en un orden de magnitud como poco la señal de la magnetización frente a la previa. Con lo cual, por un lado, ya te está enmascarando, si hubiese algo previo, ya te lo está enmascarando. Por otro lado, en algunas ufos desmagnetizábamos y sí que nos quedaba algo de alta temperatura, que nunca, o sea, cuando ya subíamos de 400 500 grados, la rematización ya la habíamos desmagnetizado, pero nos quedaba algo. Pero que no éramos capaces de aislar porque ya a esas temperaturas nos empezaban a formar nuevos minerales y era difícil. Al final sí que pudimos hacerlo y resultó que eso que quedaba a alta temperatura es una rematización, es otra rematización posterior a la rematización con la que trabajamos, porque es post todos los pliegues, es post-folding, con lo cual sería asociada a la inversión, a las últimas etapas de la inversión, con lo cual no hay nada jurásico con lo que pudiésemos trabajar para posibles maneras de fotografías o algo similar. Bueno, me gustaría resaltar también que antes se me ha pasado un poco que la capacidad todoterreno, lo 4x4, que es Pablo a la hora de trabajar, y yo creo que eso, bueno, al meterse en todos estos temas, ha minimizado mucho la parte física, digamos, o sea, toda la parte de propiedades magnéticas, que igual también es algo que le podéis preguntar, ¿no? Sobre el tema de propiedades magnéticas y cuánto cuesta para alguien que tiene una formación geológica el meterse a fondo en lo que es la parte física, y en ese sentido yo creo que también es una lección para la gente que, bueno, sobre todo para quienes estáis empezando con el tema del doctorado,
es que tampoco hay que tenerle miedo a nada, ¿no? A priori, quiero decir que había que aprender, había que hacer un programa en Python para trabajar con los datos, pues aprendió Python de nuevo, ¿no? Manejar, sí, no, había que manejar eso, instalaciones relativamente complicadas como es el magnetómetro que tiene, bueno, la anulación del campo magnético, bueno, tiene toda una parte, digamos, de cocina de gran restaurante, pues también se ha metido en eso, ¿no? O sea, que yo creo que está bien también el no asustarse así de entrada ante cosas que igual oye, es que yo solo sé hacer geología, ¿no? Pues no se mete y la verdad es que luego los resultados han sido francamente buenos. En eso que... Y claro, en esta charla, digamos que he intentado dejar la parte más geológica, porque era lo que la que más interesaba. Luego detrás, pues si tienes más cocina, que hay otro palomagnetismo, luego tienes diferentes grados de... Tú puedes hacer lo que quieras. No puedes utilizarlo simplemente medir, utilizar las direcciones, utilizarlas para hacer una magneto, puedes ir un poquito más allá para tratar de entender las romantizaciones. Pero sí, no sé en mi caso, pero tener miedo a la competición, hay que ir a por ello. En Burgos, bueno, yo soy Claro, si no tuvo miedo, perdón, claro, si no tuvo miedo que se fue hasta Burgos. Pero si lo ves el talento, luego es el talento. Lo que quiero decir es que dice, bueno, nosotros somos geólogos, no tenemos una formación científica de modo, pero nosotros compartimos, o sea, la mitad de los palomagnetistas que hay en Burgos, digamos que la mitad somos geólogos y la otra mitad son arqueólogos, porque ahí, pues con todo el tema de atapuerca, etcétera, pues tienen bastante fuerza y tiene bastante aplicación también el palomagnetismo para tratar problemas arqueológicos de datación principalmente. ¿Carlos? Sí, a ver, cuando en los ejemplos que has mostrado, cuando restituyes, digamos, a la situación precompresiva, por ejemplo, siempre se queda la dicotomía de que si son la tectónica salina o la tectónica de fallas normales, ¿no? Porque en los casos lo tienes puesto allí. Además, cuando restituyes, en realidad las estructuras son relativamente suaves. He visto cruzamientos 10, 15 grados con basculamiento. O sea, que no, por mucho que sea la tectónica salina, no sé si es... O sea, que localmente puede ser importante, pero no sé si al final es muy generalizado o son cuestiones de basculamiento de cada falla. Sí, o sea, sí, esa es la pregunta que llevamos. O sea, no, o sea, realmente. Más gente, pero por si acaso. No sé, Marta envió a la lista de usuarios en la Excel y una invitación. Bueno, o sea, no sé si a esto te refieres tú, pero no sé si es por la discusión o por las modas últimas de la salida. O sea, sí que es cierto que parece que los últimos años todo es alto. O sea, artículos nuevos, o sea, todo se vende con... Es la moda salina. Hace unos años fue la moda transpresiva. O sea, digamos que las cosas se tratan de explicar, parece, con el member siempre, cuando posiblemente pues hay influencia de muchas cosas. Entonces, claro. Un grupo de trabajo de Barcelona principalmente, también, bueno, el mismo corte de Teixeira que habéis visto, que es un modelo de piel gruesa en el que no hay diapiros, no hay nada de diapirismo, pues luego vienen, se interpretan como diapirismo, otro grupo de Barcelona también, los franceses, es decir, como que vuelven al Atlas y tratan de darle como una visión nueva y todos son diapiros, todos son... En mi caso, en mis cortes, pues no sé, jugarlos vosotros, no voy a entrar, pero al final, quiero decir, o sea, haya más diapirismo, haya menos diapirismo, está claro que los procesos vienen desencadenados por algo, vienen desencadenados pues, por una actividad extensional y luego valorar la deformación que está más asociada a simplemente la deformación asociada a una falla normal sin necesidad de que tengas sales o tienes una importante cantidad de sales que te están migrando y que te generan una deformación mayor. Pues yo creo que habrá un poco de todo. Hay ejemplos, pues por ejemplo el diapiro de Musa, en el que claramente sí se ven bien los tubos, se ven bien las discordancias asociadas, pero luego siempre la deformación está buscando, pero eso creo que me le pasó. O sea, hay zonas, por ejemplo esta, que la deformación, o sea, se forma aquí esta forma de mini cuenca,
o mini basin o salina, pues esta zona justo de Mirchit, aquí yo creo que sí que puede haber una importancia, o sea, una importante migración de sales y su incidencia asociada a esa migración, pero no de manera generalizada en todas las zonas, porque de hecho estos inclinales tan acusados solo los vemos en esta zona, sino que cuando nos salíamos de aquí hacia la zona sur ya tenemos toda una zona tabular y tenemos la falla normal únicamente, que sí que hay un poco de deformación, algo de diapirismo, pero no más. Entonces, pues, pero no contestar si una cosa más o menos. Pero siguiendo con la pregunta, sí, también has hablado de que muchos anticlinales tienen dentro las rocas, digamos, volcánicas. Y esas se supone que se han emplazado también en el mismo tiempo. Y esas deformaciones que están asociadas a que se han asociado al diapirismo no podía ser también asociadas al propio emplazamiento de las rocas ígneas. Esto no lo he puesto aquí, pero esto es uno de los trabajos, el primer trabajo de Sara, precisamente lo que analiza es eso. O sea, se mete en las estructuras que más gabros jurásicos tienen para analizar cómo es la deformación. Se ve que la deformación, o sea, esos anticlinales prácticamente están in situ. O sea, la estructura actual es prácticamente la que tenían en su momento. Es decir, justamente esas estructuras están mucho más deformadas. Claro, te dicen los diapiristas, claro, pero es que los gabros se están metiendo en el software que ya estaba desarrollado previamente. Me explico. Nosotros diferenciar entre eso no podemos, porque son dos procesos previos. Ya sea, me explico, ya sea debido a procesos geológicos, pero sí que es cierto que la zona central, pero claro, es justo esta zona también, o sea, estas estructuras están más desarrolladas, haya o no haya gabros, y bueno, o sea, tienen importancia claramente. Luego también esa actividad ígnea va a generar nuevamente movilización de sales por todos los fluidos, los cambios de temperatura, con lo cual al final viene todo un poco hilado. Pero donde hay gabros, suelen ser estructuras que estaban muy desarrolladas ya en el momento de la etapa de coca. Estaba mirando a ver si tenía algo de... Luego es cierto, por ejemplo, sí que, o sea, aquí tenemos mucho basalto ahí encima, emplazado en contacto con materiales jurásicos, del Jurásico medio, que aquí, bueno, le daba la interpretación pues que habían subido junto con los materiales triásicos. O sea, los materiales basálticos en principio deberían de estar sobre toda la serie de lutitas y sales, o sea, se estarían al final. No sé si tenéis algo más. Bueno, a los que nos da miedo la cocina de los restaurantes, no, las cocinas de los restaurantes de alta cocina. Uno ve eso y dice, bueno, si yo busco un marcador que me permita discriminar las estructuras que haya compresivas no secas de las anteriores, tengo ahí el cretacito superior. No, mirad, razonando desde fuera en un plan muy simple. Eso también proporciona un marcador, digamos, puramente geológico. Cuando uno ve el corte de arriba, dices que no queda nada de Cretácico superior, claro. Con lo cual, vete a buscarlo. Pero en algún sitio hay, imagino, has mostrado alguna discordancia intrajurásica, por ejemplo. En algún sitio hay, aunque sea muy localizada, alguna discordancia que te podría ofrecer, digamos, el marcador previo antiguo y el marcador moderno discordante uno sobre otro. Existe, ahora viene la pregunta, ¿existe algo así como está el test del pliegue en paleomagnetismo, el test de la discordancia, se podría llamar así, y se ha aplicado alguna vez? Es decir, hacer un test a mis resultados paleomagnéticos confrontando lo que hay por debajo y por encima de una discordancia, por ejemplo. ¿Se ha hecho alguna vez? ¿Lo habéis hecho? Es una curiosidad que me ha entrado. Lo hemos hecho, pero me sacas un poco los colores porque mi falta de curiosidad o mi saturación, no lo sé, ha hecho que no tenga esos resultados. O sea, pues, en la de Ikechi, en esa, no justamente en esa, pues esa no sé si la llegasteis a buscar, no. Hay otra que viene a ser más o menos esto.
y la tenemos muestreada. Lo malo es que hay los resultados en general no son muy buenos, es decir, la elipse de confianza asociada a cada estación no es muy buena y entre la discordancia tendrá unos 30 grados. Entonces nos quedaremos ahí. Pero no la tengo mirada ahora, que la recuerde de saber. Pero bueno, o sea, seguro que da, o sea, no ¿Qué habría. lo vas a hacer? No, seguro que sale bien. Porque no ha salido el resultado. Seguro que sale Que bien. los que datos sale ya bien. los tienes, sí, sí. O sea, porque todo es coherente siempre. O sea, lo bueno que al trabajar con una rematización frente a magnetizaciones primarias, los que hayáis tenido a lo mejor experiencia en trabajar en magnetos, en ver los datos, es que cuando trabajas con una magnetización, no los he mostrado, pero es que los datos son buenísimos. Muestreas, o sea, la señal de por sí, de donde tienes una dirección de cada muestra, es muy buena. O sea, no tiene error cuando haces la regresión lineal. Luego, cuando proyectas las 8 direcciones de la estación, tienes unos alfas más o menos entre un alfa medio, diría, que es el de 3 grados. Por ahí. Es bastante común. Hay veces que no, hay veces que la roca es peor, pero en general las fases buenas de calizas negras y demás son como datos muy buenos que siempre es un error, pero bueno, no es un error ya más grande que el que puedas análogo facial, medir el bufamiento, bueno, el bufamiento tienes menos, pero tampoco mucho menos. O sea, quiero decir que en general, luego todo es consistente, es decir, que eso es bastante. O sea, creo que deja pocas dudas en cuanto a la técnica, en cuanto a los resultados, en cuanto a la. O sea, que podemos decir que son datos cualitativos, o sea, cuantitativos, o sea, más que cualitativos, digamos, a nivel de detalle es un dato cuantitativo. Laura y Andrés. ¿Qué creéis? Lo que yo cuando estuve con Pablo allí en el Alto Atlas, me encantó la experiencia por la más alto. Sí, que cuando estuvimos allí en el Alto Atlas, cuando vi la esquistosidad, la foliación tectónica en el campo, estaba Antonio también, estábamos los tres. Enseguida me vino a la cabeza pues funcionar el tesis. Finja de Caberos, con su etapa pre-rey, sin rey y post-rey. Y en Cameros, pues al final, después del relleno sedimentario, antes de la inversión, pues hay un periodo de potencia metamórfico, y justo antes, una etapa que tratamos como esquistosa, asociada a un acortamiento. Entonces, cuando lo vi, digo, oye, y a la pregunta obvia, para determinar si hay, y al hilo de lo que ha dicho José Luis también, para saber si esta deformación con esquistosidad asociada es cretácica, pues cuenca o es cenozoica, la suya sería intentar ver si tenemos sedimentos cretácico superior o cenozoicos sin esquistosidad. Hay evidentemente factores hidrológicos que se pueden controlar porque no existe esquistosidad, aunque haya deformación asociada. Entonces, creo recordar que me comentaste que no había en el entorno cenozoico como para demostrar esa situación. Pero sí que yo parece que hay cretácicos, si el cretácico es competente, pues estamos en las mismas, ¿no? No sé. Bueno, me había dejado hilo también con lo de antes de José Luis, que tampoco te había contestado el cretácico. O sea, lo que hay es lo que veis, o sea, no tenemos cretácico más que esa manchita que tenemos encima de los gabros, es el único cretácico, no es cretácico, es cenozoico. Y luego, cenozoicos, para poder analizar si en el cenozoico tenemos foliación o no, tampoco hay. O sea, simplemente hay cenozoico en la zona de la catedral, que ahí hay una zona de molasas, de manera muy puntual, y ya si te vas al antepaís, y vale. O sea, no tienes nada más, no tienes nada de cenozoico que puedas en medio de la zona de foliación para poder comparar una cosa a otra. O sea, no hay ningún afloramiento tampoco de cretácico. Ni posterior a los gabros también, que nos habrían ayudado a discernir si esa deformación era jurásica o era posterior. O sea, uno de los problemas del Atlas en ese sentido es que todo lo que aflora es jurásico. O sea, todo es lo mismo. O sea, el jurásico, el IAS principalmente, y el bajociense, el continental, que también presenta foliación, como habéis visto en alguna foto. O sea, esas comparaciones
digamos, puramente geológicas, digamos, no nos permiten, no permitían resolver esos problemas. De hecho, por eso esa discusión que tenían y por eso el palomagnetismo ha sido tan útil aquí, donde otras fuentes de información no. Aunque no sea un tema, pero asociando un poco a mi tesis, que igual me puede bien, te has dado que la mitad, ¿no?, del equipo con el que habías trabajado era arqueólogo. Sí. ¿Qué margen de error de datación podría llegar a dar el no lo sé. O sea, no lo sé, pero a cerámicas a lo mejor sí que lo pueden emplear como datación y eso pueden utilizar. Pues sí, pero esto depende mucho. Las dataciones pueden ser bastante precisas o no, depende de precisamente la edad que tenga. O sea, para datar, por ejemplo, cosas in situ, lo primero que podemos hacer, la señal de la cerámica suele ser muy buena, con lo cual ahí eso está bien, hay poco error, pero lo que hacemos es, o lo que hacen es comparar esa dirección con la dirección esperada, por así decirlo. Entonces, depende pues, de la variación secular, la variación paleosecular del campo. Entonces, depende de dónde te caiga, puede que te dé una solución única y bastante precisa, pero hay veces que la curva misma pues, se cruza, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir, depende, o sea, no sé de qué materiales, o sea, qué edad tienen estos materiales y tampoco me conozco las curvas como para decirte nada ahora concreto, pero que depende mucho, pero que merece la pena al menos valorarlo, porque si va bien es una técnica barata, rápida y que se pueden, de hecho, se está trabajando mucho ahora en ello. Se está trabajando ya solo, o sea, el palomagnetismo en la arqueología con diferentes, o sea, por un lado, para sacar direcciones que nos permiten definir mejor la curva, o sea, pues solo sacar datos con eso. Si tú tienes si fuese el proceso contrario, que tienes la cerámica datada, todo ese dato es importante para la curva. El proceso contrario, que tú quieres utilizar el palomagnetismo para datar la cerámica, también se está utilizando bastante. Y luego también se hacen experimentos ya de intensidad, es decir, determinar la intensidad que tenía el campo en ese momento, que también te genera una curva y también te permite datar. De hecho, cuando la cerámica no está orientada, no puedes utilizar la declinación y inclinación, entonces te tienes que ir ya solo a la comparación de intensidad. Espero que no haya ningún arqueólogo por ahí mirándome en esto y ya estoy metiendo la pata, pero quiero decir que puedes hablar... Está Ángela. Está Ángela, pues Ángela, pero podés, o sea, podemos hablar con Juanjo perfectamente. Y algunos márgenes de unos ellas, entonces no son muy prácticas a la hora de datar en ese sentido, pero casi no es para ello. Pues esto, o sea, baratísimo, más si puedes ir a Burgos. Más barato todavía, bueno, te estoy invitando, pero Juanjo creo que estará también encantado de eso. Trabajan con ello diariamente, o sea que es algo con lo que están, o sea que sí que merece la pena a lo mejor que pruebes. O sea que... Bueno, pues... No sé si quieres decirles algo a tus grupis. Bueno, sí, tienes por ahí espectadores. Ha sido... Si tenéis alguna cosa más, bueno, tenéis el correo electrónico, no sé si... si no, eso aquí.